Los niños cristianos de hoy no es tan sencillo como parece aceptar simplemente la lectura más obvia y continuar alegremente con fe. Se encontrarán con desafíos ¿Con científicos a fe la qué? creación ¿Fe de la ciega? Tierra joven cuando estudien múltiples materiales escolares, los campos de la astronomía, la geología, la paleontología, la biología y la arqueología asumen una tierra vieja. Los niños que simplemente tienen una creencia predeterminada en la tierra joven, sin una comprensión más profunda de Pero los cuando hay puntos bíblicos. situaciones que me desconectan de mi proceso de aprendizaje, yo tengo un cuaderno donde yo he escrito, pues yo Hay una persona hablando puedo ahí que rectificar y de alguna manera puedo responder. Anubis No voy a dejar de dejar 2.0, creo que tiene su micrófono abierto. Gracias. Bueno, entonces aquí retomo, dice, los niños que simplemente tienen una creencia predeterminada en la tierra joven, sin una comprensión más profunda de los puntos bíblicos y científicos involucrados, bien pueden verse encaminados a una De la paleontología, eventual la arqueología crisis y de fe otras que cuando estudian se como la enfrenten esa de a la, Sí, apelan a una creación bien. una tierra vieja. cuando se enfrenten a Esa es la realidad. afirmaciones. Disculpen, hay otro Espera. micrófono abierto. Diana Buitrago creo que tiene micrófono abierto. Les voy a pedir el favor, por favor, revisen muy bien sus micrófonos, porque no vamos a poder entonces continuar si tenemos interferencias. Va a haber un momento para la, la parte de comentarios. Por favor, en ese momento pueden abrir micrófonos, pero ahora, por favor, todos con micrófonos cerrados. Muchas gracias. Adelante, Ángela. Bueno, ok. Entonces dice, bien pueden verse encaminados a una eventual crisis de fe cuando se enfrenten a afirmaciones contradictorias de múltiples lados. Una lectora de blog llamada Shannon se encontró exactamente en esa situación y compartió su experiencia conmigo. Como estudiante de secundaria pública, tomé un curso de antropología. Nuestro maestro decidió que debíamos tener un debate sobre creacionismo versus evolución. Siendo una cristiana franca, fui nominada para debatir el lado del creacionismo de la Tierra joven. Al tener poca o ninguna comprensión del tema, nunca había pensado mucho en el tema, aparte de aceptar lo que me habían enseñado cuando era niña. Intenté valientemente defender una creación literal de 6 días. El otro lado me aplastó y sentí toda la vergüenza por no poder defenderme ni defender mis puntos de vista, por muy arraigados que estuvieran. Para mí, esto fue más que desalentador. Fue un momento fundamental en mi vida. Me llevó a cuestionar muchas de mis creencias profundamente arraigadas y casi me alejé por completo de mi fe en el transcurso del año siguiente. En este capítulo hablaremos acerca de 4 pilares clave del argumento bíblico presentado por los creacionistas de la Tierra joven. Gracias, Ángela. Ángela, ¿tienes ya coanfitrión para que me ayudes, por favor, silenciando micrófonos si es necesario? Y Sí, ya empecé a silenciar, listo, dale. gracias, Ángela. ¿Alguien más que quiera continuar con la lectura? 2 o 3 manitos más que por favor se animen para que podamos continuar. Erika. Vamos con Erika, con Diana y luego con Gracias Estela. Dios por esta mañana. Muchas gracias por estos vínculos eternos que... Creo que hay una interferencia. Ok, dice 1. Génesis establece claramente que Dios creó todo en 6 periodos de 24 horas. 2. La edad de la Tierra puede y debe calcularse basándose en genealogías y cronologías bíblicas. 3. El diluvio de Noé fue un evento global y fue responsable de crear las características geológicas de la Tierra. 4. La creencia en una Tierra vieja socava todo el mensaje del Evangelio.
En el próximo capítulo consideraremos las implicaciones científicas de la visión de la Tierra joven. Génesis establece claramente que Dios creó todo en 6 periodos. En 6 periodos de 24 horas. La palabra traducida día en el texto hebreo del Antiguo Testamento es yom. Al igual que la palabra inglesa día, yom puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. Por ejemplo, puede referirse a la luz del día, a un periodo de 24 horas o a una cantidad de tiempo indefinida, como la expresión en el día. Yom se usa 1.704 veces en el Antiguo Testamento y se refiere abrumadoramente a un periodo de 24 horas. Aún así, se debe considerar el contexto a la hora de determinar cómo entender el término. Los creacionistas de la Tierra joven señalan los siguientes puntos claves para mostrar por qué el contexto específico del capítulo 1 de Génesis requiere una lectura literal de 24 horas al día. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana el día primero. Esto parece definir explícitamente el primer día como un periodo de día y noche, un periodo normal de 24 horas. Después de la descripción de cada uno de los primeros 6 días de la semana de la creación, Génesis dice que hubo tarde y mañana, el primer, segundo, etc. Una tarde y una mañana implica que haya pasado solo un solo día. Siempre que se usa yom en el Antiguo Testamento con un número cardinal, día 1 o número ordinal, primer día, siempre significa un periodo de 24 horas. Yom se usa con un número cardinal en el primer día de la creación y con números ordinales en los días 2 al 6. Además, los creacionistas de la Tierra joven señalan escrituras fuera del Génesis que, según dicen, implican una semana de creación una semana de creación de días de 24 horas. Éxodo capítulo 20, versículo 11 dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. De manera similar, ve a Éxodo capítulo 31, versículo 17. En Marcos capítulo 10, versículo 6, Jesús dijo, desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Los creacionistas de la Tierra joven dicen que esto muestra que los humanos existieron desde el comienzo de la creación de la Tierra, no millones de años después. La ciencia convencional dice que pasaron millones de años entre la formación de la Tierra y la aparición de los humanos. Muchas gracias, Erika. Continuamos con Diana. Diana Buitrago, adelante. Gracias, Valeria. Entonces, en Lucas capítulo 11, versículo 45 al 52, Jesús reprendió a Diana, los discúlpame. Se Sí. escucha muy lejos. No sé si soy solamente yo. Se escucha muy bajito, como si estuvieras muy lejos Espérame, voy a del tratar, micrófono. espérame, voy a tratar aquí. Si te puedes acercar un poquito más al micrófono, por favor. O al dispositivo de donde estás. Ahí ya me escuché. Ahí te ¿Estás escucho. mejor? Ahí está, mucho mejor. Dale, adelante. Espera. Listo. Bueno, entonces, en Lucas capítulo 11, versículo 45 al 52, Jesús reprendió a los escribas de los fariseos diciendo, la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo será cargada contra esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, versículo 50. Los creacionistas de la Tierra joven dicen que esto sitúa el asesinato de Abel cerca de la fundación del mundo entero, nuevamente, no miles de millones de años después de que se formó el mundo. Los creacionistas de la Tierra joven creen que en estos puntos
Obedece, Mm, hija. ¿Me oyes? Ven para que traigas huevos. Suri Saday tiene su micrófono abierto. Gracias. Adelante, Diana. ¿Empiezo otra vez, Marlene? ¿No se escuchó nada? Sí, sí se escuchó. Puedes seguir en Los creacionistas de la Tierra Joven dicen. Ok. Los creacionistas de la Tierra Joven dicen que esto sitúa el asesinato de Abel cerca de la fundación del mundo entero, nuevamente, no miles de millones de años después de que se formó el mundo. Los creacionistas de la Tierra Joven creen que estos puntos colectivos constituyen un argumento definitivo para leer los días del Génesis como 6 periodos de 24 horas. Segundo, la edad de la Tierra puede y debe calcularse basándose en genealogías y cronologías bíblicas. La Biblia nunca menciona explícitamente el año en que Dios creó la Tierra. Sin embargo, los creacionistas de la Tierra Joven calculan una edad estimada de la Tierra, reuniendo información de variedad a diferentes cifras, dicen que la Tierra tiene entre 6.000 y 10.000 años. A continuación se ofrece una descripción general muy simplificada de cómo se calculó una estimación. No se preocupe por memorizar los detalles, solo tenga una idea de la naturaleza del enfoque. Paso 1. Datación del Éxodo. Los arqueólogos han fechado la muerte del rey Acab de Israel aproximadamente en el año 852 a.C. El reinado del rey Salomón se puede remontar en esa fecha basándose en Primera de Reyes 11, versículos 42. Fueron 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón que Moisés sacó a los israelitas de Egipto. Primera de Reyes 6, versículo 1, esto sitúa el éxodo alrededor del año 1446 a.C. Paso 2. Datación desde el éxodo hasta Abraham. Usando información bíblica sobre los años que los israelitas estuvieron en Egipto y las edades de cada uno de los patriarcas cuando nacieron sus hijos, se puede calcular una fecha de nacimiento de 1951 antes de Cristo para Abraham. Paso 3. Datando desde Abraham hasta Adán, el capítulo 5 de Génesis proporciona una genealogía detallada y una lista de edades desde Adán hasta Noé. No cocinaría hasta finalmente. Noé hasta Tare, el padre de Abraham. Según esta información, hubo 2.130 años en total entre Adán y Abraham. Entonces, sumar 2.130 años a la fecha estimada en el nacimiento de Abraham hasta el paso 2, da como resultado una fecha de creación de aproximadamente 4.081 años antes de Cristo. Esto lleva a la determinación de que el mundo fue creado hace unos 6.000 años o 4.081 años más el año en curso. En primer lugar, los creacionistas de la Tierra Joven estiman la edad de la Tierra utilizando un análisis bíblico como el que se describe aquí. Dicho esto, existen varias organizaciones dedicadas a la investigación científica en apoyo de una creación reciente. Esta investigación se conoce como ciencia de la creación o creacionismo científico. Escucharemos más sobre la ciencia de la creación en el próximo capítulo. Diana, muchas gracias. Les pido por favor, alguien está rayando la pantalla. Me apareció acá como Lorena. Si me ayudan por favor manteniendo micrófonos apagados y por favor no interactuando con la pantalla.
Sigue por acá Estela. Estela creo que continúa. Adelante, Estela. ¿Estás ahí, Estela? ¿Tiene la manito levantada para leer? iPhone de Estela. Bueno, creo que Estela creo que no está disponible ahorita. ¿Hay alguien que desee continuar con la lectura? Hola, buenos días. Yo puedo continuar, solo que no sé dónde levantar la mano. No la encuentro aquí. Uri, Sí, buenos días. dale adelante. Ah, bueno, Estela Ok, me dice que no puede abrir el micrófono. Bueno, ok. mientras Estela soluciona, entonces Uri, adelante. Sí. El diluvio de Noé fue un evento global y fue responsable de crear las características geológicas de la Tierra. Los creacionistas de la Tierra joven dicen que la Biblia describe claramente un diluvio global en Génesis capítulos 6 al 9. La razón por la que esto requiere mención es que los científicos convencionales dicen que no hay evidencia de un diluvio mundial y la mayoría de los creacionistas de la Tierra Vieja, aceptan ese consenso. Creen que el diluvio de Noé debe haber sido de naturaleza local e interpretan el relato del diluvio de la Biblia en consecuencia. Sin embargo, la creencia en una inundación global es una parte científicamente necesaria de la visión de la Tierra joven. He aquí porque cuando los científicos tradicionales fechan la Tierra, asumen que las leyes y procesos naturales que vemos en funcionamiento hoy son los mismos que siempre han estado en funcionamiento. A esto se le llama uniformismo. Por ejemplo, sabemos que el agua puede descomponer las rocas poco a poco, romper suficientes rocas para crear un cañón. No veo más abajo. Un cañón, perdón. Completo. Completo a ese ritmo llevaría millones de años. El consenso científico es que la mera existencia de formaciones como montañas y cañones, características geológicas que se cree que se forman a partir de procesos muy lentos que vemos hoy, demuestra que la Tierra tiene al menos millones de años. Esto requiere que los creacionistas de la Tierra joven respondan una pregunta importante. ¿Qué otra cosa, aparte de vastos periodos de tiempo, podría haber dado forma a la Tierra de esta manera? Los creacionistas de la Tierra joven responden que las consecuencias catastróficas de un diluvio global de la época de Noé pueden explicar, y de hecho lo hacen, la mayoría parte de la estructura física de la Tierra. A esto se le llama catastrofismo. Por eso la creencia de un diluvio global es una parte necesaria de la visión de la Tierra joven. Algo más catastrófico que los procesos que vemos hoy tuvo que haber sucedido para que la Tierra tuviera estas características geológicas y al mismo tiempo tuviera menos de 10.000 años. Los jóvenes científicos terrestres decían gran
dedican gran parte de su investigación a desarrollar modelos en consecuencia. Si los cristianos simplemente no estuvieran de acuerdo sobre la edad de la Tierra, sin implicaciones teológicas, este debate sería mucho menos acalorado. Pero aquí es donde sube la temperatura. Muchas gracias, Uri. Creo que Maruja me levantó la mano. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, te escuchamos bien. Ah, Adelante. perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días desde Perú. Saludos. Listo. Los creacionistas de la Tierra joven dicen que las implicaciones teológicas de creer en una Tierra vieja son lo suficientemente problemáticas como para socavar todo el mensaje del Evangelio. El meollo de la cuestión es si teológicamente hablando podría haber habido muerte antes de que Adán y Eva pecaran por primera vez. En Génesis 2, versículo 17, Dios dijo a Adán que seguramente moriría si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva comieron de ese árbol. Los creacionistas de la Tierra joven creen que fue en ese momento cuando toda la muerte entró en el mundo. Sin embargo, la interpretación científica dominante de la evidencia fósil dice que la muerte animal, las enfermedades, el sufrimiento y la alimentación carnívora existieron durante millones de años antes de que los humanos llegaran a la Tierra. La implicación de una visión de la Tierra vieja es que Dios permitió la muerte, las enfermedades y el sufrimiento antes de que Adán pecara. Para enfatizar el argumento bíblico a favor de la creencia de que toda muerte debe haber entrado al mundo a través del pecado, los creacionistas de la Tierra joven a menudo señalan Romanos capítulo 5, versículo 12. También citan Romanos capítulo 8, versículo 19 al 20, para enfatizar que no fue justa la muerte humana que entró en el mundo después de que Adán pecó. Y por último, los creacionistas de la Tierra joven dicen que tanto los humanos como los animales eran vegetarianos antes del diluvio. Génesis capítulo 1, versículo 29 al 30. Si fuera así, los animales no podrían haberse comido entre sí durante millones de años antes. Un artículo publicado por Creation Ministries International resume por qué los creacionistas de la Tierra joven creen que esto tiene implicaciones tan significativas para todo el mensaje del Evangelio. Una parte central del Evangelio es que la muerte es el último enemigo en ser destruido. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. La muerte interrumpió en un mundo perfecto a causa del pecado, y es tan grave que la victoria de Jesús sobre la muerte no puede manifestarse del todo, mientras haya un solo creyente en la tumba. Se espera que creamos que algo que los autores de la Biblia describieron como enemigo fue usado o supervisado por Dios durante millones de años y fue llamado muy bueno. Los creacionistas de la Tierra joven responden claramente a esa pregunta. No. Ken Ham, presidente de la organización Tierra Joven Respuestas en Génesis, dice que no tomar Génesis capítulo 1 al 11 literalmente es violentar el resto de las escrituras. Con implicaciones potenciales tan significativas, ¿por qué hay cristianos que rechazan la visión de una tierra joven? ¿Creen que la evidencia científica de una tierra vieja es innegable? Hablemos de esa evidencia ahora. ¿Sigo? Maruja, muchas gracias. Ya hemos terminado nuestro primer capítulo que teníamos para hoy. Vamos entonces a dejar de compartir unos cuantos minutos porque quiero aclararles, si leyeron el capítulo anterior que compartí el sábado pasado que no pudimos conectarnos a lectura en comunidad, les compartí el primer capítulo de esta parte, que es como una introducción al tema. Entonces, les quiero aclarar para los que no lo leyeron que
lo que está haciendo la autora aquí en este libro es presentándonos los argumentos. Ella no está optando por alguna u otra posición, y si ven todo lo que acabamos de leer, ella presenta lo que los creacionistas de la Tierra Joven han presentado, dicen o presentan como argumento o como evidencia. Entonces, en ese orden de ideas, ahorita vamos a continuar respondiendo a esta pregunta que ella hace, o sea, ¿por qué si ya vimos toda esta evidencia de lo que presenta el creacionismo de la Tierra Joven, porque todavía hay cristianos que están en la otra posición, ¿cierto? En la de la Tierra Vieja? Entonces, en este capítulo que sigue, la autora nos va a contar cuál es esa evidencia científica y cómo los creacionistas de la Tierra Joven responden hacia esa evidencia científica. Y en el próximo sábado vamos ya a centrarnos en la otra parte, que es los de la Tierra Vieja o Antigua. Entonces quería como aclararles eso solamente. Hasta acá me gustaría solamente tener una breve intervención de alguien que me cuente cómo le ha parecido el flujo de la lectura y hasta el momento qué expectativas tiene de esta presentación, de este argumento que nos está dando la autora. Una persona que quiera darnos un comentario breve. Anímense a alguien. Mucho silencio. Mientras alguien, bueno, Diana, adelante Diana. Bueno, buenos días, soy el esposo de Diana, Hola, Felipe. bienvenida. Siempre estoy ahí pegadito escuchándoles los de Noemí y los de ustedes. Bueno, el Qué punto bueno. que quería comentar es que me parece muy interesante poder ver los argumentos desde las dos orillas del creacionismo, incluso también desde el diseño inteligente. Pues nosotros educamos en casa y nosotros nos hemos acercado un poco al tema de pues obviamente el creacionismo como nuestra base, pero al momento de explicarlo tratamos de ser lo más bíblicos posible, ¿cierto? Entonces es bueno conocer los argumentos desde los dos puntos de vista, primeramente porque nuestra formación, yo soy abogado, bueno, mi esposa tuvo formación pedagógica y no somos científicos, ¿sí? No somos científicos, entonces nosotros fácilmente podemos detectar cuando filosóficamente hablando o en la batalla del pensamiento o en los sistemas de creencias teológicos, podemos fácilmente identificar cuando estamos siendo teístas bíblicos, o sea, estamos centrados en la palabra, y cuando no, estamos hacia un lado o hacia el otro. Lo mismo desde el punto de vista del pensamiento político, John Locke y todo eso. Pero en el tema científico tenemos que apoyarnos en los hermanos porque no tenemos esa misma, no somos igualmente diestros en esa área. Entonces es muy importante poder acceder a una lectura que nos permita ver eh, cómo, cómo estamos más centrados en Cristo, bíblicamente, que es lo más correcto, y reconociendo pues tanto la revelación general de Dios, que es su creación, como su revelación especial, que es la palabra, y que evidentemente no generamos paradojas, sino que realmente solucionamos nuestros problemas con la palabra de Dios, viendo la realidad y la razón que nos dio Dios. Entonces, en este punto creemos claramente que una manera nos permiten ubicarnos y centrarnos en Cristo y en lo que Él nos dice en su palabra y lo que es realmente basado en este entendimiento que Él nos dio, utilizando la razón, utilizando la realidad y también teniendo la revelación esperar y centrados en la Biblia que no cambia. Entonces Así es. nos parece muy bien, muy bueno este tipo de lecturas y muchas gracias. Gracias Felipe, gracias Diana por la participación y por estar siempre atentos a conectarse. A mí me gustó, personalmente me ha gustado mucho el trabajo que hace Natasha acá en este libro al explicar las dos posiciones, porque a mí me parece que nos abre completamente el panorama
ya sea que estemos en un lado o en el otro. Yo empecé a estudiar este tema hace como unos 5 años, cuando fui mamá. Yo no sabía cómo le iba a explicar este tema a mis hijos. Y yo dije, con mi esposo juntos nos empezamos a investigar mucho, mucho del tema. Y hasta el momento hemos permanecido en una posición, en un lado, ¿cierto? En un lado de las dos posiciones. Pero aún así, si estamos en una de las dos posiciones, o sea, esto nos abre completamente el panorama para poder entender la otra también, ¿cierto? Y también poder darle esa explicación o ese argumento a nuestros hijos también de cómo ellos pueden ver el otro lado. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Quién quiere, por favor, seguir apoyándonos con la lectura para continuar con la segunda parte, que es lo que la ciencia, cómo han hecho esa datación o esa medición y lo que responden los creacionistas de la Tierra Joven? Paola, adelante. Diana siguió con la mano levantadita, no sé si también nos quiere leer o se le quedó la manito levantada a Felipe. Bueno, por ahora vamos con Paola y con Sacil entonces. Vamos a continuar. ¿Ves mi pantalla, Paola? Sí, señora. Buenos días, Marlene. Buenos días Buenos para todos. días, qué rico tenerte por acá. Gracias, Bueno, Marlene. adelante. 35. Ajá, adelante. ¿Cómo estiman los científicos convencionales la edad de la Tierra? En el último capítulo analizamos el caso bíblico a favor del creacionismo de la Tierra joven. Un principio fundamental del creacionismo de la Tierra joven es que la Tierra tiene miles de años, no miles de millones, como afirma el consenso científico dominante. Dado que la datación científica convencional de la Tierra es la acalorada línea divisoria entre el creacionismo de la Tierra joven y la Tierra vieja, y es lo que se presentará como un hecho cuando sus hijos estudien astronomía, antropología, geología, paleontología, biología o arqueología. Es importante comprender conceptos básicos del mismo. En este capítulo conoceremos 6 métodos que utilizan los científicos para fechar la Tierra y el universo. Si bien existen métodos de citas adicionales, he seleccionado los que se analizan con mayor frecuencia a nivel popular. Una cosa importante a tener en cuenta acerca de estos métodos de datación es que no todos se utilizan para estimar la edad real de la Tierra. Más bien, algunos métodos producen edades mínimas para la Tierra. Por ejemplo, verá que los científicos han estimado que algunas áreas de árboles tienen más de 11.000 años. Esto no data directamente toda la Tierra, ya que la Tierra no tiene necesariamente la misma edad que sus árboles. Pero los científicos convencionales usan esa información para mostrar que la Tierra debe tener al menos esa edad para tener esos árboles en ella. Todos los métodos analizados en este capítulo fechan la Tierra en al menos 10.000 años, según la interpretación científica dominante. Esto es significativo en el debate sobre la era de la Tierra porque los creacionistas de la Tierra joven suelen decir que la Tierra tiene como máximo 10.000 años. Las organizaciones de creación de tierras jóvenes llevan a cabo investigaciones científicas para responder a las afirmaciones de la Tierra vieja y demostrar la plausibilidad científica de una creación relativamente reciente. Como tal, también he incluido una breve explicación de la respuesta de los jóvenes científicos terrestres a cada método de datación. Comenzaremos con un ejemplo que, según los principales científicos, data la Tierra con al menos 10.000 años de antigüedad y avanzaremos hasta llegar a un método que, según ellos, data la Tierra con 4.500 millones de años. Finalmente iremos más allá de la Tierra y veremos cómo los científicos tradicionales datan el universo entero entre 13.800 millones de años. Probablemente recuerdes desde la infancia que si cortas un árbol y cuentas los anillos del interior,
puedes saber cuántos años tiene. Cada anillo representa un año de crecimiento. Se te fue la voz, Paola. No sé si se desconectó. Bueno, voy a terminar acá esa parte que le faltaba a Paola. Algunos de los árboles más antiguos del mundo son los pinos no sé cómo se pronuncia, Bristlecone, que viven en las montañas blancas de California. Matusalén es un árbol vivo, allí que se estima que tiene casi 4.800 años, según muestras tomadas de él. El grosor de los anillos de los árboles pueden variar según las condiciones climáticas anuales, por lo que los científicos también comparan los patrones de anillos únicos de los árboles vivos y muertos en un área determinada para calcular las edades combinadas. Utilizando esta técnica, los científicos han creado líneas de tiempo espaciales que se remontan a 11.000 años atrás. Ay, perdón que se me cayó la conexión, Marlene. Gracias. Tranquila, Paola, tranquila, gracias a ti. Bueno, continuamos con Cecil. Adelante, Cecil. Gracias, buenos días. Lo que dicen los creacionistas de la Tierra joven, se ha demostrado que a los árboles a veces les crecen más de un anillo por año. Por lo tanto, asignar solo un anillo cada año puede sobreestimar la edad de un árbol. El hecho de que no haya árboles vivos con anillos que muestren una edad significativa mayor que la fecha estimada del diluvio creacionista de la Tierra joven, hace 4.500 años, es evidencia de un diluvio global que destruyó la creación. Es posible que Dios también haya creado árboles con los anillos ya colocados, tal como creó a Adán como adulto maduro. A esto se le llama la aparición de la teoría de la edad. En ese caso, los anillos que ya estaban presentes en la creación no representarían en realidad años de existencia. Citas con núcleos de hielo, de manera similar a como los árboles agregan una capa de anillos por cada año que viven, existen otros procesos de capas en la Tierra que los científicos utilizan para medir el tiempo. Debido a que esos procesos están en curso hoy en día, los científicos miden qué tan rápido ocurre en un intento de calcular la cantidad de tiempo implícita que ha pasado desde que comenzaron esos procesos. Un ejemplo de esto es contar las capas de hielo que se han acumulado en las regiones polares. Los científicos perforan profundamente el hielo para extraer secciones llamadas núcleos y estudiar las capas. Las capas superiores de hielo se distinguen más fácilmente entre sí que las capas más profundas, porque las capas profundas se comprimen debido al peso de todo el hielo que hay encima de ellas. Los científicos pueden contar visualmente las capas superiores, pero tienen que estimar el número indistinguible de capas profundas, modelando las tasas de acumulación y el flujo de hielo. Utilizando estas técnicas, han estimado que hay hasta 800.000 capas continuas de hielo en la Antártida, lo que implica que la Tierra tiene al menos unos cientos de miles de años si las capas se formaran a un ritmo constante. Lo que dicen los creacionistas de la Tierra joven, los modelos geológicos desarrollados por los creacionistas de la Tierra joven sitúan la edad de hielo alrededor de 2.250 años antes de Cristo, después del diluvio de Noé. Dicen que una rápida edad de hielo posterior a la inundación de unos 700 años de duración provocaría la formación de capas anuales de hielo muy gruesas, que es lo que ahora vemos en el fondo de los núcleos. Las capas anuales más delgadas en la parte superior representan los niveles más bajos de nevadas que vemos hoy. El fondo de algunos lagos también tienen capas anuales llamadas bardas. Aparecen como bandas claras y oscuras que se depositan durante las diferentes estaciones del año. En la formación geológica del Green River en el oeste de Estados Unidos, los científicos han contado hasta 6 millones de barbas, lo que implica que la Tierra tiene al menos millones de años
si las capas se formaron a un ritmo constante. Lo que dicen los creacionistas de la Tierra joven, los eventos catastróficos pueden provocar la formación de múltiples capas similares a barbas en poco tiempo. El diluvio de Noé o una rápida edad de hielo posterior al diluvio podrían haber dado lugar a la rápida formación de capas similares a barbas. Muchas gracias, Asil. ¿Alguien que quiera continuar? Creo que ese es el último. Ah, bueno, nos faltan dos pedacitos. Marcela Barbosa y Estela de nuevo. Marcela, adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Datación radiométrica. El método más importante utilizado para datar la Tierra es algo llamado datación radiométrica. Los detalles de este método son bastante técnicos, pero dada su importancia vale la pena comprender los siguientes conceptos básicos. Toda la materia física está compuesta de átomos. Los átomos se definen por la cantidad de protones que tienen. Por ejemplo, el hidrógeno es un átomo con un protón. El hielo es un átomo con 2 protones, etc. La cantidad de neutrones en un átomo suele ser la misma que la cantidad de protones, pero a veces hay neutrones adicionales que agregan peso al átomo. Las versiones de diferentes pesos del mismo átomo se denominan isótopos. Por ejemplo, un átomo de carbono suele tener 6 protones y 6 neutrones, pero si tiene 2 neutrones adicionales en el núcleo, es un isótopo llamado carbono 14. Algunos isótopos, como el carbono 14, son inestables debido a su peso adicional y pasan por un proceso de desintegración radioactiva para estabilizarse. El resultado final es un átomo estable, pero un elemento químico diferente. Por ejemplo, el carbono 14 se descompone en nitrógeno. Este proceso de descomposición ocurre a un ritmo fijo que actúa como un reloj. Los científicos pueden usar ese reloj a partir de isótopos encontrados dentro de cosas como rocas y fósiles para estimar la edad de un objeto que en función de cuánto tiempo ha estado en marcha el proceso de descomposición. Podría ser útil pensar en un automóvil. Si sabes dónde empezó, dónde está ahora y la velocidad a la que se mueve, podrías calcular cuánto tiempo ha pasado desde que empezó a viajar. El carbono 14 es uno de los isótopos inestables más conocidos. Es posible que hayan oído hablar de la datación por carbono 14. Sin embargo, tiene un uso limitado para fichar la Tierra porque se descompone relativamente rápido y solo se puede encontrar en seres previamente vivos, como animales o árboles. Varios otros isótopos radioactivos son más útiles para datar la Tierra porque pueden usarse para datar rocas y tienen tasas de desintegración mucho más largas. El uranio 235 que se descompone en plomo 207 es un ejemplo. Utilizando este método, los científicos han datado rocas de la Tierra en miles de millones de años. Casi todos los meteoritos, rocas del sistema solar que han caído a la Tierra, tienen una edad radiométrica similar a 4.560 millones de años. Lo que dicen los creacionistas de la Tierra joven, 2 puntos. 3 supuestos críticos afectan la datación radiométrica. 1. Que se conozcan con precisión las condiciones iniciales de la muestra de la roca. 2. Que la cantidad de isótopo original y el elemento en el que se está desintegrando no hayan sido modificados por procesos distintos a la desintegración radioactiva. Y 3. Que la tasa de descomposición se ha mantenido constante desde que se formó la roca. Es el supuesto 3 el que los modelos jóvenes de la Tierra en el que modelos jóvenes de las ciencias de la Tierra cuestionan con mayor frecuencia. Los científicos de la Tierra joven que asumir una tasa de desintegración radioactiva constante ignora el posible impacto de la maldición de Dios. Génesis 3, versículo 17 al 18, o el diluvio de Noé.
Los modelos de tierra joven a menudo sugieren que Dios pudo haber provocado la inundación al provocar un cambio drástico en las tasas de desintegración radioactiva. Además, los científicos de la Tierra joven dicen que la datación radiométrica de las rocas de edades conocidas ha demostrado que este método de datación no siempre funciona, por lo que no se debe confiar en él tan fácilmente como lo es. Muchas gracias, Marcela. Vamos entonces con Estela. Estela me había levantado la mano, ya se la bajó de nuevo. Hola, buen día. Estela. ¿A partir de métodos utilizados? Sí, a partir de ahí. Gracias. Ok. Métodos utilizados para datar otras galaxias del universo. Hasta ahora, este capítulo se ha centrado en calcular la edad de la Tierra, pero los astrónomos también calculan las edades de las galaxias del universo. Aquí hay dos métodos clave que utilizan. El Sol está a unos 93 millones de millas de la Tierra. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, por lo que la luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. En otras palabras, la luz que vemos ahora salió del Sol hace 8 minutos. Como las distancias en el espacio son tan grandes, los científicos utilizan la velocidad de la luz para medirlas. Por ejemplo, los científicos dicen que el Sol está a 8 minutos luz de distancia. Las distancias a objetos más lejanos, como las galaxias, se miden en años luz. Podemos ver la luz de galaxias que se encuentran a miles de millones de años luz de distancia. Esto implica que debe haber pasado suficiente tiempo para permitir que la luz viaje tan lejos, miles de millones de años. Lo que dicen los creacionistas de la Tierra joven: las principales mediciones científicas de distancias a otras galaxias se basan en una metodología sólida. También hay buenas razones para creer que la velocidad de la luz no ha cambiado con el tiempo. Esto afectaría a muchas otras áreas de la física. Por lo tanto, los científicos de la Tierra joven suelen responder de dos maneras. Primero, Dios podría haber creado la luz que ya estaba en tránsito, de manera similar a como Adán fue creado como un adulto maduro. O, dos, porque la velocidad a la que fluye el tiempo no es constante, un hecho llamado dilatación del tiempo. La luz que presumiblemente tardaría miles de millones de años en llegar a la Tierra, medida por relojes en el espacio profundo, podría llegar a la Tierra en solo miles de años, según lo medido por los relojes aquí. Expansión del universo. Recuerde del capítulo 1 que el universo se está expandiendo. La tasa de expansión y la distancia promedio entre galaxias se puede utilizar para estimar cuánto tiempo lleva expandiéndose el universo desde su inicio hasta el tamaño actual. Esta metodología estima que el universo tiene 13.800 millones de años. Lo que dicen los creacionistas de la Tierra joven, la Biblia sugiere que Dios extendió los cielos. Job capítulo 9, versículo 8, Isaías capítulo 40, versículo 22. Por tanto, es razonable creer que el universo podría ser más grande ahora que cuando se creó por primera vez. Si Dios extendió los cielos sobrenaturalmente, no podemos asumir que el universo siempre ha estado expandiendo siempre se ha estado expandiendo al mismo ritmo. Asegúrese de conocer ambos lados del problema. Es importante comprender que esta extremadamente breve descripción científica apenas roza la superficie de la discusión. Para cualquiera de estos métodos de datación, puede encontrar un sinfín de artículos y libros escritos por defensores de la Tierra joven y la Tierra vieja. Así que considere esto como un punto de partida para su previa investigación y asegúrense de leer ambas perspectivas sobre un tema determinado. Su conocimiento y capacidad para discutir la complejidad de estos temas con sus hijos será infinitamente muy valioso cuando tenga una comprensión completa de ellos. Los cristianos que aceptan el consenso científico dominante sobre la edad de la Tierra continúan presentando argumentos bíblicos en apoyo del mismo. A esto se llama creacionismo de la Tierra vieja.
A ese caso nos referiremos ahora. Muchas gracias, Estela. Hemos terminado entonces. Aquí ya continuamos la próxima semana con el otro punto, el otro paradigma, que es el de la Tierra Vieja. Bueno, ¿cómo les pareció? Cuéntenme, ¿cómo les pareció esa lectura? ¿Qué expectativas tienen? ¿Alguien que nos quiera contar algo antes de finalizar hoy? Marcela, adelante, Marcela. Bueno, yo estoy muy agradecida por estas lecturas. No he podido estar de manera sincrónica como hoy, pero de manera sincrónica he estado siguiendo pues punto a punto todos estos sábados. Y pues considero que para este tema de la datación y abordar la parte de la ciencia, pues muy, muy recomendadísimo. Yo hasta ahora pues estoy empezando, pero pues las conferencias de creacionismo.net, que precisamente este martes se abordó este tema de entender lo básico acerca de cómo abordar la ciencia y pues me parece muy, muy, pues muy importante. Y pues el otro punto relevante que considero es que cuando nosotros abordamos los contenidos que hay en la red o de diferentes libros, la literatura que hay circundante científica, cuando escogemos contenidos para enseñar en casa, siempre todo está muy inundado acerca de esto, pero es muy difícil hacer la diferenciación, ¿no? Porque nosotros creemos que estamos enseñando química, pero resulta que es una química aplicada a esto. Es digamos, como decir, a entender los isótopos para entender la datación, para que se pueda defender la evolución. Entonces siento que todo lo mismo, estamos en biología, entonces empezamos a estudiar el origen de las especies y entonces hablamos de macroevolución, microevolución y nos cuesta trabajo hacer la diferenciación. Entonces, pues como todo está tan permeado, pues nos corresponde a nosotros abordar el estudio de las ciencias y pienso que el enfoque que hay en esas conferencias es muy adecuado porque siempre la discusión está en torno al origen del universo, el origen de la vida, el origen de las especies y aunque nosotros no nos damos cuenta, estamos hablando de antropología, de paleontología, de las diferentes ciencias alrededor. Así es. Gracias, Gracias. Marcela. Gracias, gracias a ti por conectarte. Y yo les digo, necesitamos muchos científicos entre nuestros hijos. Necesitamos que verdaderamente, o sea, creo que en los últimos años los cristianos han abandonado un poco este tema, de esta área de la ciencia, y aunque hoy contamos con material, por ejemplo, todo este Ministerio de Respuestas en Génesis y otros ministerios que han estado levantándose como a centrar la conversación más científica, ¿cierto? Porque pasa lo que pasa mucho al comienzo, es que, bueno, creemos que Dios creó el mundo en 6 días porque la Biblia lo dice, y así es, ¿cierto? Y nos quedamos ahí. Pero es importante entrar en todo este campo científico y ver, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando científicamente, ¿cierto? Y cómo lo podemos entonces argumentar frente a la otra posición. Entonces, yo los animo porque de verdad yo creo que necesitamos despertar en nuestros hijos este amor por la ciencia, por entender, ¿cierto? La manera como Dios nos creó, entender el diseño de Dios para el ser humano, para la tierra, para la creación. Y bueno, lo hemos ya compartido acá, las conferencias de creacionismo todos los martes. Es 8 de la noche, hora España. Entonces es como al mediodía hora Colombia. Entonces, gracias Marcela por recordárnoslo. Ángela, adelante. Bueno, sí, yo quería era como hacer una pregunta. Yo entiendo que la autora del libro está sacando, pues, como dicen los que están
los argumentos, pues, dicen los que están, ¿cómo es? En argumento de la tierra joven y la tierra vieja, dice esto, los de la otra dicen esto, pero ella tiene, pues, como su posición clara en cuanto a ese tema, porque veo, pues, que ellos siempre tratan como de decir algo y ellos toman también como desde la Biblia como decir pues su argumento de la tierra joven. Pero entonces también quiero preguntar qué posición tiene ella y también me gustaría saber la tuya, pues en ese tema que me dices que Bueno, habías investigado. no se las voy a decir hoy, se los voy a decir la próxima semana cuando terminemos la lectura. Ella no sé si lo expresa, no sé si lo expresa en el libro, no he alcanzado a revisar al final si de pronto expresa, si tiene una posición hacia un lado o hacia el otro. Pero lo que pasa es que en la Tierra Vieja también hay posiciones bíblicas, también hay posiciones de interpretación bíblica. Entonces, no, aquí no Ya. estamos hablando solo de lo que dice la Biblia contra lo que dice la ciencia o ese debate que nos han mostrado a veces que es Biblia contra ciencia. No, aquí no es tanto así porque las personas, y yo personalmente conozco hermanos en la fe, personas que admiro mucho en todo este tema de la cosmovisión bíblica y todo, que tienen la posición de la tierra vieja y también tienen sus argumentos bíblicos. Entonces, esos son los que vamos a ver el próximo sábado. El próximo sábado vamos a leer cuáles son los argumentos bíblicos de la posición de la tierra vieja. Porque hoy estábamos viendo lo que la ciencia o los científicos convencionales han hecho para datar la tierra y lo que responde la tierra, los creacionistas de la tierra joven, que tienen una visión de literal, ¿cierto? De que Génesis hay que leerlo de manera literal. O sea, Dios creó el mundo en 6 días. Esa es la posición principal de la tierra joven. Pero los de la tierra antigua también toman la Biblia y hacen una interpretación diferente. Entonces es ahí donde vamos a hablar la próxima semana. Vamos a leer qué es esa posición bíblica que tienen los de la tierra vieja. Entonces, los espero la próxima semana, no se lo vayan a perder. Ya es nuestra última lectura del libro. Y alguien preguntaba que si el libro está en español. No, el libro no está en español, solamente está en inglés en este momento. Y recibimos el permiso de la autora para traducir algunos capítulos. El libro tiene 40 capítulos en realidad, o sea, son 40 preguntas que ella desarrolló de diferentes. Primero empezamos con acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la Biblia, y ahorita ya ella termina con acerca de la ciencia. Entonces, estos que leímos acá es como un resumen, ¿cierto? Un resumen, seleccionamos algunos capítulos de cada parte para un resumen, pero ya nos queda la tarea a nosotros de seguir profundizando en cada uno de los temas que nos quedaron ahí como en la mente y que necesitamos fortalecer más. Ok. Dice, por Gracias. lo que leímos, creería que tiene posición de tierra joven. Pues hasta el momento, como hoy estábamos hablando de toda la defensa que hace, la manera como los de la tierra joven se defienden, de cómo se data la tierra de manera convencional, entonces uno podría ver como que, bueno, de pronto es de la tierra joven. Vamos a ver en el próximo capítulo cómo lo expresa desde la otra parte. Ok, bueno. Bueno, gracias. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Nos vemos entonces el próximo sábado, queriendo Dios. Y recuerden que el próximo sábado vamos a tener un invitado al final. Vamos a tener el director del Museo de la Biblia en México, el pastor Cristian, va a estar con nosotros. Ese lo teníamos pendiente desde que tuvimos conversaciones acerca de la Biblia. Entonces, esa parte no estoy segura si se va a grabar, entonces les anuncio para que hagan todo lo posible para conectarse, ya que es el último día y que podamos estar todos entonces aquí leyendo comunidad. ¿Listo? Bendiciones. Bendiciones para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, bendiciones.